vulnerado mi debido proceso o se ha respetado escrupulosamente el debido proceso. Son algunas de las voces contradictorias que escuchamos en algunas audiencias luego de haber tenido un proceso o un juicio. El debido proceso es uno de los términos más mencionados a lo largo de toda nuestra carrera como abogados. Eso no quiere decir que se conozca. Por esta razón se les invita a conocer el contenido, su principio y jurisprudencia relevante de uno de los derechos más fundamentales que tenemos en nuestra Constitución, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. A continuación, analizaremos el artículo 139, principio 3 de nuestra Constitución. Contenido doctrinal de la norma. Artículo 139, principio 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquier sea su denominación. A continuación, hablaremos sobre vulneración al principio. Continuando con el tema de la vulneración al principio, la vulneración al principio viene a ser la contra o esa negatividad a un derecho que nosotros podemos tener. El debido proceso es el derecho que toda persona busca exigir y hacer cumplir para que la situación del procesado sea de manera justa sin la vulneración de estos. Por ejemplo, el derecho fundamental a la audiencia y a ser oído en un término razonable y de igual que los demás participantes del proceso. Entonces, cuando estos ya son vulnerados, ahí viene ya las dificultades. Cuando llamamos vulneración al principio, será vulnerado solo cuando se afectan las reglas formales previamente establecidas para el desarrollo de un proceso. La vulneración del debido proceso en todo escenario implica una grave falta contra la dignidad de la persona. En consecuencia, se configura una latente amenaza al proyecto de vida de la persona, lo cual obstaculiza su libre desarrollo. Cualquier vulneración contra el contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso nulifica cualquier proceso penal. También, el irrespeto al derecho al debido proceso está constituido por actos arbitrarios, absurdos y no razonables, los cuales desvirtúan la finalidad última de dicho derecho. La vulneración al principio produce un proceso irregular que genera falta de credibilidad de la sociedad civil en los órganos jurisdiccionales y desemboca en que los particulares resuelvan sus conflictos directamente. Para alegar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, se deben presentar las pruebas respectivas para que el FES pueda resolver lo que corresponda. Puede ser por vía ordinaria y constitucional. Así también, la tutela jurisdiccional es uno de los derechos que van de la mano y que concede a los particulares la posibilidad de obtener la tutela efectiva por parte del Estado ante aquellos actos de administración que puedan vulnerar sus derechos. Continuando con la exposición, voy a pasar a mi compañera que va a hablar el tema de jurisprudencia relevante. Bien, hablar de jurisprudencia relevante significa hablar del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Quién es quien ha señalado que el derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución forma parte del modelo constitucional del proceso, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido? En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando éste participa en un proceso,
sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera sea la materia que en su interior se pueda resolver. De esta forma, el debido proceso no es solo un derecho de connotación procesal que se traduce, sino también una institución compleja que no alude solo a un proceso intrínsecamente correcto y leal sobre el plano de las modalidades de su tránsito, sino también como un proceso capaz de consentir la consecución de resultados esperados en el sentido de oportunidad y de eficacia. Tal es lo que sucede, desde luego, con el derecho al juez natural, reconocido en el segundo párrafo del artículo 139 de la Constitución y cuyo contenido de conformidad con la cuarta disposición final y transitoria de las normas supremas debe concordarse con el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La disposición exige que la competencia del juez llamado a conocer el proceso penal deba ser determinada a la luz de distintas consideraciones, como por ejemplo materia, territorio, grado, etcétera, ¿no? De forma tal que quede preservada su independencia e imparcialidad en la resolución de la causa. En ese sentido, al ser condenado el recurrente por magistrado sin rostro, se lesiona el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, toda vez que el actor no tiene la capacidad de poder conocer con certeza quiénes lo juzgan. Así, el Tribunal Constitucional comparte, mutatis mutandis, el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual la circunstancia de que los jueces intervinientes en delitos por traición a la patria sean sin rostro, ¿no? Determina la imposibilidad para el proceso de conocer la identidad del juzgador y por ende valorar su competencia. A continuación, el compañero Rafael nos hablará de las conclusiones. En síntesis, el debido proceso es el derecho que toda persona busca exigir y hacer cumplir para que la situación del procesado sea de manera justa, sin la vulneración de estos. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho del debido proceso, reconocido en el artículo 3 del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, forma parte del modelo constitucional del proceso, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido. El debido proceso es el derecho fundamental y complejo que garantiza los estándares de un Estado constitucional. El debido proceso no es tarea solo de autoridades, tales como los jueces u otras autoridades. También incumbe con nosotros como abogados, cuando realizamos un correcto asesoramiento a nuestros patrocinados. Esto hará que finalmente digamos, se respetó el debido proceso. Estamos de acuerdo con la resolución dada. Muchas gracias.